Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer en sintonía con nosotros y también le agradecemos enormemente al doctor en sociología Jorge Ramírez Plasencia que nos tome esta llamada. Jorge Ramírez es integrante del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas, un comité que tiene aproximadamente 3 años trabajando en esta importante tarea de tratar de desmenuzar, de entender, de explicar, de comprender la crisis por desaparición de personas, el principal problema social y político que tenemos en Jalisco. Y el día de ayer emitieron un nuevo pronunciamiento basado en un análisis de la situación actual que se llama Sin transparencia, sentido de urgencia y máxima publicidad de las denuncias, las desapariciones seguirán acumulándose y justamente por eso nos ponemos en contacto con Jorge Ramírez. Jorge, muy buenas tardes, gracias por atender la llamada. Hola, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal, Jesús? Un gusto, como siempre. Igualmente para ti, Jorge. ¿Nos das un resumen de lo que exponen en este documento, lo que están encontrando pues en cuestión de subregistro, también de abuso del estatus de confidencialidad, la alerta Amber y el protocolo ALBA que siguen sin operar de acuerdo con los estándares, entre otros puntos que abordan en este documento? Sí, claro, con mucho gusto. Lo que quisimos básicamente en este documento era pues hacer un llamado de atención sobre la continuidad de políticas, de prácticas que vienen del sistema de Alfaro y que han estado provocando la crisis de desapariciones en la que estamos actualmente. Obviamente el problema de las desapariciones es muy complejo y lo que quisimos aquí simplemente es señalar una parte importante que a pesar de que han transcurrido 3 meses del inicio de este gobierno, pues sentimos que continúa la inercia en prácticas que ya no deberían de estar presentes. Por ejemplo, seguimos teniendo dudas si los casos que están expresándose son todos los que están. Nosotros hemos estado señalando que desde el año 2022 que se dejó de alimentar el registro nacional, pues hay la posibilidad de que haya registros que tengan en su poder y no estén contabilizando, no los estén declarando. Aparece cada mes un incremento discrecional de casos de larga edad. Exactamente. Y nosotros queremos saber de dónde vienen estos casos, si son nuevas denuncias de personas que hasta ahora se animan a denunciar o se trata de registros que nunca han declarado y que los tienen en su poder. Ese es un punto importante y como otros también señalar la cosa terrible de que hay más de 15,000 personas desaparecidas y no hay cédulas, no hay fichas de búsqueda de 11,000 personas. No sabemos ni los nombres no son públicos de esas personas. Entonces, ¿cómo las vamos a localizar esas personas? No es creíble que haya personas de la Fiscalía dándole seguimiento a estas carpetas. Esa es la queja que tienen todos los familiares y que denuncia la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de que están justamente olvidadas esas carpetas. Ese dato es terrible. Solamente menos de 1/3 de todas las personas desaparecidas tienen cédulas de búsqueda. Exacto, no todas tienen cédulas de búsqueda, ¿no? Estamos hablando de 11,000 casos, eso es una gran cantidad. Sin duda. Jorge, sobre ese punto, te saluda Jesús Estrada, a preguntarte que hay un argumento que da el gobierno de Jalisco para justificar esa falta de cédulas de búsqueda de 11,000 personas, que supuestamente es por la confidencialidad que piden los denunciantes, pero creo que señalan que esto solo ocurre en Jalisco. Sí, efectivamente, Jalisco es uno de los pocos estados que tienen esa condición. Y lo más paradójico es que se ha documentado por los propios familiares que ellos no desean que esté con estatus confidencial y sin embargo su denuncia no es pública. De lo que se trata es más bien de una tendencia de los funcionarios del gobierno del estado a darles ese estatus y es una paradoja, pues entonces son personas desaparecidas
y los datos no son públicos, ¿cómo los vamos a localizar? Exactamente. Y bueno, como eso, todas las otras observaciones apuntan a una opacidad, a una falta de sentido de urgencia, falta de elementos que hagan públicos para poder avanzar en las localizaciones de estas personas. Exactamente, como incluso las colonias, por ejemplo, ¿no? Que se ha pedido que se ponga esa información para tratar de facilitar pues la cartografía de las desapariciones y entender sus contextos y patrones. Sí, y tenemos también un modo de operación que es poco útil para localizar personas. Tenemos una comisión de búsquedas que emite cédulas sin contexto, sin dar mayores elementos de lo que ocurrió con las personas que están desapareciendo, al grado incluso de que nunca señalan que hay desapariciones simultáneas, no dan elementos como para poder enfocar las localizaciones en unos puntos. Eso nos parece también muy, muy grave. Sin la duda. demora en dar alertas de menores de edad o de mujeres, ¿no? Así es. Jorge, este análisis que publica este Comité Universitario en materia de desaparición de personas coincide con las declaraciones ayer del gobernador Pablo Lemus, dos muy significativas. Una, que el gobierno del estado va a volver a alimentar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que de manera arbitraria Enrique Alfaro suspendió hace 3 años. Y la otra, él dice que están bajando las desapariciones 48%. ¿Te checan estos datos de acuerdo al análisis que ustedes llevan a cabo u otros investigadores como el doctor Víctor Manuel González Romero? Fíjate que sí, efectivamente, lo que hemos venido monitoreando es que hay una disminución. No estamos con esa cifra que él maneja. Estamos hablando de alrededor del 30%. Pero esa disminución es falso que se deba a algo que está haciendo el gobierno del estado. Parece más propio como de un arreglo criminal, alguna tregua, algún reacomodo interno, y eso hace que no haya garantías de que regrese. Es decir, puede estar la próxima semana, el próximo mes, volvemos a tener un escenario crítico. Exacto. Jorge, cuando dices un arreglo, ¿entre quiénes? No lo sabemos. Sería difícil especular, pero lo que sí tenemos claro es que es una disminución súbita del 30% de las denuncias que se venían presentando. Uh-huh. O sea, no es una reducción gradual, es básicamente lo que se trata es que los comandos de desaparición que venían operando, sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara, dejaron de operar. Eso es muy importante. Claramente de noviembre para acá. Y hago una pregunta difícil. ¿Se podría sospechar de un acuerdo entre el propio gobierno y organizaciones criminales? Sí, es posible. Coincide con el cambio de administración municipal, federal y estatal. Entonces se puede tratar de un nuevo arreglo. No habría que descartarlo, ¿no? Lo cierto es que sí, totalmente falso que se deba a los operativos que se han hecho en los Altos Norte o centrales camioneras, central de autobuses, como afirmó ayer el gobernador. Así es. Jorge, una última pregunta de mi parte tiene que ver sigo con el dato que comentaste, es escalofriante, de más de 15,000 desaparecidos, de 11,000 no sabemos su nombre, hay 4,500 fichas de búsqueda, pero hay problemas con esas cédulas o fichas de búsqueda que señalan. Quería preguntarte, por un lado, dicen ustedes que la comisión de búsqueda solo difunde las cédulas en Facebook, en ninguna otra plataforma, es decir, el alcance es muy limitado que tienen estas cédulas. Y la otra es que ahí mismo ustedes comentan que hay una ausencia de contexto en las propias cédulas de búsqueda de personas desaparecidas que dificulta localizar a los desaparecidos. Exacto. Y yo creo que la comisión de búsqueda necesita revisar
a fondo lo que ha venido haciendo. El modelo de operación que tenían con Alfaro produjo la crisis, en parte es causante de la crisis de desaparición, y creo que no se ha revisado lo que está haciendo la corrupción. El pronunciamiento es un aviso, es una petición, como revisen lo que están haciendo. Exacto. Jorge, y finalmente te preguntaría tu opinión, ¿cómo estás viendo, digamos, si no se debe a lo que está haciendo el gobierno, lo que sí está haciendo el gobierno, al menos discursivamente, las reuniones, consultar a las familias? Hemos escuchado opiniones en algunos casos positivas de algunos representantes de los colectivos de que sienten que sí los están escuchando. Está también la entrada en vigor de esta nueva Comisión de Inteligencia y Búsqueda de Personas. ¿Cómo estás viendo estas medidas, tareas de, digamos, como la política contra las desapariciones del gobierno de Pablo Lemos? Sí, yo creo que inició bien, pero el tiempo está corriendo y se está quedando atrás de una respuesta a una crisis que es enorme. Creo que se está quedando detrás como trasfondo y no debería ser. Estamos hablando de que seguimos con 15,000 personas desaparecidas, con una crisis forense que no se ve cómo se va a resolver. Entonces, urge pasar de las buenas intenciones a las acciones concretas que comiencen a reducir el tamaño de este problema. Muy bien. Pues vamos a seguir, evidentemente, cuando tú lo dispongas, en conversación contigo y con los integrantes del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas, para tratar de seguir entendiendo y ofreciendo información sobre esta crisis tan importante que tenemos en el Estado. Muchas gracias, Jorge Ramírez, por atender esta llamada. Gracias a ustedes, como siempre. Igualmente. Gracias. Jorge Ramírez, pues con este documento tan importante que ya lo compartiremos en redes sociales, o sea, de verdad me sorprende este dato. Digamos, tenemos años informando sobre el tema de los desaparecidos y jamás me había aparecido este dato de que solamente menos de un tercio de todos los desaparecidos tienen su cédula de búsqueda. Además, como dices, los alcances están limitados. Exacto. Hace años que hemos incluso propuesto de ver una política en la que el gobierno del Estado incluso entre en acuerdo con las empresas de medios, tanto privadas como públicas. Debería haber un acuerdo, al menos con los medios públicos, para ofrecer más espacios para la difusión de la información sobre la búsqueda de personas, pero también con empresas privadas. En Estados Unidos aparece una ficha en algunos productos como la leche. Uh-huh. Dice, estamos buscando a esta persona. Aquí debería ocurrir algo semejante. Detrás de un gansito, no estoy digamos, minimizando las cosas. De productos de alto consumo debería haber acuerdos con estas empresas para ofrecer información sobre todos los desaparecidos. No estamos haciendo lo suficiente, ni como gobierno, ni como sociedad, ya no digamos los medios o mucho menos las empresas privadas, para atender este desafío tan enorme que es esta crisis por desaparición de personas. Es inconcebible que tengamos más de 15,000 desaparecidos solamente en los registros oficiales, y las cifras reales podrían ser incluso del doble. La estrategia del avestruz, parece que siguen de esconder la cabeza y hacer como que no sucede nada del gobierno, pero sí sucede y continúa lamentablemente. Más de 15,000 desaparecidos, pero todavía hay que aclarar esas cifras. Se ha considerado, hay que reseñarlo, colectivos, que podría haber hasta 3 o 5 veces más cantidad de personas desaparecidas que ese número. Vamos a una pausa y volvemos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.